Hoy fue una fecha llena de sorpresas, digna de un mundial. Definiciones en último momento, eliminaciones inesperadas y muchas emociones. Todo esto lo hablaremos durante el video, así que sin más, vamos a ello. El primer partido de la fecha fue el sueño de muchos de nosotros cuando éramos niños. Brasil y Japón se enfrentaban para definir su pase a los octavos de final. Por un lado, un Brasil que tras una primera fecha de grupos bastante discreta, supo reconstruirse a lo largo del torneo, hasta llegar a esta instancia. Por otro lado, un Japón contundente en ataque durante toda la fase de grupos, pero con una defensa frágil que terminó relegándolo en el segundo puesto de su grupo. Con todo esto en mente, se sabía que sería un partido muy reñido, sobre todo por las bajas que sufría Brasil en ataque. Rafinha, lesionado desde la última fecha, se perdería el resto del mundial, mientras que Paquetá, que ya venía arrastrando molestias físicas, agravó su lesión al salir del partido apenas iniciando el encuentro. Además, sorprendió la presencia de un jugador desconocido para muchos, como Ryan, quien si bien mostró personalidad con el balón y cumplió tácticamente, no logró generar demasiado peligro. Con una Brasil que no encontraba espacios, Japón, fiel a su clásico estilo de juego directo, aprovechó una de esas contras a las que ya nos tiene acostumbrados y abrió el marcador en el primer tiempo con un gol de Sano. Ya para la segunda mitad, con un claro replanteamiento de Ancelotti, ingresó Enric para jugar como segundo delantero, intercambiando constantemente posiciones con Mateus Cunha, a medida que Brasil atacaba. La idea era ejercer una presión alta sobre los nipones y recuperar rápidamente el balón. Precisamente gracias a esa presión llegó el empate Casemiro, tras un centro quirúrgico de Gabriel, que pisó el área para asistir el gol. Con este nuevo planteamiento, Brasil consiguió neutralizar los contraataques de Japón, así como su capacidad de generar juego, llevando el partido hasta la larga. Ya en el tiempo de descuento y con Martinelli en el campo, llegó el gol de la clasificación. Todo nació por un ataque por la banda de Danilo y un pase preciso de Bruno Guimaraes, que dejó a Martinelli en la posición ideal para definir el segundo palo de Suzuki y completar la remontada, dejando así a la selección japonesa derrotada y descalificada del mundial, donde el entrenador Moriyasu ya sabía lo que significaba perder contra Brasil, no solo como entrenador en esta oportunidad, sino también como jugador, y el dolor le embargaba desde el alma. He ahí su saludo a los hinchas por todo el esfuerzo conseguido y por el objetivo aún no logrado de poder avanzar a una instancia mayor, a la de los octavos de final. 2 horas después, en Massachusetts, vimos cómo Paraguay conquistó Alemania, siendo la primera vez que la 4 veces campeona del mundo es eliminada de un mundial en una tanda de penales. Una hazaña que solo el profe Alfaro y los guaraníes deben sentirse muy orgullosos. Pero para llegar a este punto debemos repasar el partido. Nagelsmann volvió a sorprender con los cambios en su alineación, utilizando un 4-4-2 por primera vez en este mundial, mientras que Alfaro mantuvo el planteamiento que tan buenos resultados le había dado desde la segunda fecha de la fase de grupos, confiando en su ofensiva Almirón, Enciso y Galarza. Fue un encuentro frenético, de ida y vuelta, con mucho juego aéreo, propio del estilo de directo de ambas selecciones, que buscaban liquidar el partido lo antes posible. El primer tiempo fue claramente para Paraguay, que sometió a Alemania mediante constantes tiros de esquina. Precisamente de esa manera llegó el gol. Tras un rebote recuperado por Galarza, este combinó con Almirón para enviar un segundo centro, que en sí se conectó de cabeza al segundo palo del arquero. Por otro lado, el segundo tiempo fue para Alemania, que insistió constantemente con centros frontales hasta que en el minuto 53, con un centro de Wirtz, encontró la cabeza de Havertz para igualar el marcador. Con 22 tiros de esquina a lo largo del encuentro, tampoco faltaban las infracciones ni las sorpresas. Con el replanteamiento del profesor Alfaro, que al sustituir a sus dos jugadores más ofensivos como Almirón y Enciso, esto se notó en el partido. Paraguay siguió teniendo aproximaciones, pero prácticamente no volvió a rematar el arco. Un ejemplo muy claro fue aquel contraataque en la que quedó frente a los dos defensores alemanes y no logró conectarlo. Así el partido llegó hasta las finales de la prórroga, y se definió desde los 12 pasos. Ya sabemos que en esas instancias los arqueros suelen convertirse en las grandes protagonistas. Con un Neuer que ya parece estar viviendo los últimos capítulos de su carrera, solo pudo detener un penal para Alemania. Finalmente el arquero de San Lorenzo terminó imponiéndose en la tanda, demostrando una vez más que este mundial no solo está sirviendo para que promesas como Gil se den a conocer a nivel mundial, sino también para despedir a grandes leyendas como Manuel Neuer. En el otro extremo de Norteamérica, precisamente en Nueva León, México, tuvimos el último partido de la jornada, la actual subcampeona de África, Marruecos, frente a la siempre peligrosa Países Bajos. Ambos equipos habían sido de los mejores de la fase de grupos, por lo que uno de ellos tendría que despedirse de estos 16avos de final. Una vez iniciado el partido, ambos midieron sus fuerzas, que en un encuentro muy cerrado y con pocas llegadas a los arcos, impulsando principalmente por el gran nivel de los porteros. Entre ellos destacó a Pep Bruggen, que respondió con seguridad ante los disparos de marroquíes. Del mismo modo, en el medio campo se dejó todo en la cancha. Si no, pregúntenle a Van Heck, quien tras una fuerte entrada sufrió una abertura en la frente por segunda vez en la competición. Con el paso de los minutos, el partido pedía que aparecieran estrellas para romper el empate. Una de ellas fue Somerville, que dejando a lo lado su integridad física, logró asistir a Gakpo,
para que adelantara a Países Bajos con un potente remate al medio que pasó entre las piernas de los defensores marroquíes, convirtiéndose en la esperanza de todo un país. Con toda la emoción contenida, el partido volvió a enfriarse, hasta aunque un centro inesperado terminó en un cabezazo de Diop para igualar el marcador y llevar el encuentro a la larga. Y si de penales se trata, por favor, no llame a ninguno de estos dos países, porque parecían dos equipos amateurs a la hora de definir. Estrellas mundiales como Hakimi, Kluivert y Timber, que se supone que entrenan este tipo de situaciones constantemente, no fueron capaces de convertir. Y no es serio que su propio arquero, como Verbruggen, termine marcándose un gol en contra después de haber atajado un penal. Esto solo demuestra una vez más cómo Países Bajos sigue siendo la selección más perdedora de la historia del fútbol, sin capacidad de sobreponerse a la adversidad. Terminó cerrando su participación de esta manera. Una pena por Gakpo, que a pesar de las circunstancias intentó llevar a su país a la victoria, pero no fue suficiente para evitar una nueva decepción.